Que varias personas se preguntaban qué es el crítico. Bueno, les voy a explicar qué es el crítico de forma bien clara. El crítico es la ampliación del daño que se hace, del daño base, ¿vale? Y la letalidad del mismo. ¿En qué consiste el crítico? Es, por ejemplo, cuando un rival recibe daño, el crítico lo que hace es ampliar ese daño, ¿vale? Por consistencia, por ejemplo, cuando en la realidad, por ejemplo, una persona dispara, no es el disparo mismo el que hace que la persona se muera, sino el daño por dentro, el daño que el disparo causa por dentro. Ese es el crítico, básicamente. Es el daño, es la ampliación de ese daño que se causa por el efecto del disparo, no es el disparo en sí. Es lo mismo que cuando se usa, por ejemplo, una espada, no es exactamente el daño lo que exactamente va a matarte de por sí, sino es la ampliación de ese daño. Es decir, cuanto más crítico sea ese daño, básicamente más rápido va a morir la persona, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo 1000 de crítico, ¿no? Entonces, como tiene 433 de daño y 578 en el máximo de daño, entonces el crítico hará que esa persona vaya muriendo mucho más rápido. La evasión, por su parte, lo que va a hacer es que evade el daño recibido. Es decir, el daño que se reciba va a evadir por lo menos un 40% del daño que se recibe, ¿vale? En el caso del crítico, lo que hace es ampliar ese daño recibido. Les doy un ejemplo. Cuando una persona es mordida por una serpiente, no es la mordida lo que hace que tu herida se infecte, sino que es el veneno de esa herida lo que hace que se infecte tu herida. Bueno, el veneno viene a ser el crítico, ¿vale? Es el efecto posterior a ese daño recibido. Entonces, eso es el crítico. Aplicado en un mago, el crítico se va a aplicar solo, básicamente, en la letalidad del daño mágico recibido. Entonces, si tiene 1000 de daño, al tener más crítico, a su vez, va a hacer que ese daño mágico recibido de 1022 se amplíe, por ejemplo, a, a un daño total de 1200 y algo, por ejemplo, una vez que ese daño ya está en el rival. Entonces, eso es el daño crítico, es la ampliación del daño base recibido, es la letalidad de ese daño, ¿vale? Eso es el daño crítico. Entendido el tema de lo que es el crítico, hay que ver en qué consiste el crítico en un mago. Bueno, un mago jamás podrá hacer muchos críticos. ¿Por qué nunca podrá hacer muchos críticos? Porque el mago produce daño mágico, es decir, no produce daño físico. Y el daño crítico se aplica mucho más en el daño físico, es decir, en principalmente los arqueros. Y también se puede aplicar en los tanques con las espadas, pero harán mucho más críticos básicamente los arqueros. ¿Por qué? Porque, como dije antes, el crítico es la ampliación del daño recibido o hecho. Es decir, eh, en cada disparo ese daño se va a ampliar una vez en el objetivo. En el objetivo ese daño se va a ampliar. Entonces, por consistencia, un mago no podrá hacer la misma cantidad de crítico que un arquero ni que un tanque. Básicamente los que harán más críticos siempre serán los arqueros. Los magos sí se puede ampliar el daño que hacen con el crítico, pero no va a ser mucho. En cambio, en un tanque o en un arquero es el crítico hará que ese daño se incremente mucho más. Entonces, en consistencia, en quienes importa el daño crítico, es decir, el crítico aplicado al daño, será en arqueros y en tanques, pero principalmente en arqueros. Bueno, ahora sí me despido. Si tienen algunas dudas pueden dejármelas en los comentarios y se las explicaré en los mismos comentarios o haré un video explicándolo. Les mando un abrazo.